Ahora sí. Entonces, ¿qué pasaría si JPA fuese presidente? Era la pregunta, ¿no? Sí, esa era la pregunta. ¿Tú qué crees que pasaría? ¿Tú qué crees que pasaría? Pues tendríamos un segundo Chávez. O sea, y JPA no sabe, o sea, sabe de política, pero no sabe cómo hacer política. Exactamente. O sea, Yo digo que si Acquaviva se lanza de presidente en el momento justo en el que salimos de el chavismo, iremos de peor. Porque es una persona que, como tú dices, no ha incursionado en la política. Y puede cometer errores tan graves que le ganarían al paquetazo de Carlos Andrés Pérez. Que son medidas que eran necesarias, pero no se pudieron aplicar bien. Y la gente no los aceptó. exactamente. Aparte, tú sabes cómo él es en Twitter, en sus redes sociales. O sea, si no estás de acuerdo conmigo, te bloqueo. Pero en la vida real, en la vida real, él bloquea a todas aquellas personas que consideran que piensan diferente. Y en su grupo de Discord, según me cuentan, ahí todo el mundo está de acuerdo con la opinión de Acquaviva a como dé lugar. Y todo aquel que no queda ridiculizado. Exactamente, pero, o sea, yo estuve un tiempo en el servidor de Acquaviva y sé cómo funciona. Y créeme que ahí, o sea, o sea, si tu opinión vale hasta que llegue Acquaviva. Sí, sí. ¿En serio es tan malo? ¿En serio es tan malo el ambiente de ese Discord? Sí, de verdad. Me imagino que ahí todo el mundo adora a Acquaviva. De hecho, creo que uno de esas imágenes que tú pasaste fue hecho por un fan de Acquaviva, si no me equivoco. Sí, eso es endógeno. Sí. No, pero, okay. O sea, si Acquaviva llega a ser presidente, sería como que, o sea, en vez de bloquearte en Twitter, lo que hace es que te bloquea de la vida real. Eso es imposible. Técnicamente eso es imposible. Si él lo que quiere aprobar es la condena de muerte. Yo pienso que él lo que va a hacer es aquella persona que piensa diferente que él, lo destierra del país. Baneado del país. Va a crear una ley para eso. Lo sacan del país. Baneado del país. Sí, exactamente. Ahora, aquí en esta foto aquí pone: incentivar la inversión extranjera, recuperar el Esequibo, diversificar la economía y aplicar la pena de muerte. Bueno, yo no sé tanto de economía, así que vámonos con el punto 2 y el punto 4, que es recuperar el Esequibo y aplicar la pena de muerte. O sea, es cierto que el Esequibo fue parte de Venezuela hace un tiempo, pero no puedes forzar a un pueblo independiente, que por decir que es ahora Guayana, no puedes forzarlos a que se unan a ti, así sea. O sea, tienes que mostrarles, no, Venezuela está bien, o sea, ustedes deben unirse porque estamos bien, o sea, mostrarles que tienes un poderío económico que allá no se tiene. Entonces ellos van a pedir volver a Venezuela, o sea, ese sería el caso ideal, pero ahorita se ve muy difícil. Y lo que quiere Acquaviva es hacer una guerra en contra de Guyana, volver a obtener el territorio Esequibo a través de una guerra que podría traernos malas consecuencias en lo que tengan que ver geopolítica. O sea, eso sería un desestabilizador geopolítico, por decir, como una de estas independencias que está ahorita en Oriente Medio. Exactamente. O sea, ahora el otro punto, la pena de muerte. Esto lo hablamos en otro debate sobre cómo derrotaríamos la inseguridad. Y muchos consideran que la pena de muerte no es lo indicado en estos momentos, sino la educación. Sí, de hecho, pero, o sea,
empezaron a hablar mal de JP? Sí, sí, llevo 5 minutos Sí, hace grabando. rato. Dale, perfecto. Ajá. ¿En qué están? Disculpen la interrupción. No, no, Sí, no. Continúa, No, continúa. Quiero saber tu opinión. estás grabando? Sí, sí, estoy grabando. Ah, ok. Ajá, bueno, quiero saber tu opinión. O sea, los tres primeros puntos. Él lo que quiere hacer es incentivar la producción extranjera. No sabemos mucho de economía, así que nos saltamos a ese punto. Lo tercero es que quiere recuperar el Esequibo, así sea por la fuerza. Incentivar la inversión extranjera es bastante sencillo. Solamente es mostrar a Venezuela como un destino económico ventajoso, con no tantas restricciones a la hora de la formación de empresas, adquirir papeles, empezar a producir productos, venta, importación, todo eso. No poner tantas limitaciones a la compra de materia prima, permitir el acceso a los dólares que deberían tener las empresas. Bueno, en realidad ni siquiera es permitir, o sea, no debería existir el control de dólares, que es lo que impide que las empresas privadas puedan importar materiales del exterior. ¿Qué otra forma de motivarla? Seguridad de que no los van a expropiar. Y bueno, o sea, eso en marcos generales, eso es lo que motiva la inversión extranjera: seguridad laboral, seguridad en cuanto a que la inversión no se va a perder, a que la economía funciona, a que no hay riesgos laborales, a que no hay riesgos de que te expropien, de que vayan a matar a tus empleados, todo eso. O sea, esa es la forma de motivar a que llegue la inversión extranjera a Venezuela. Si no existe eso, no llega la inversión extranjera, y por eso tantas empresas se han ido y han dejado de producir. No, y aparte, ¿qué se puede hacer con las empresas ya expropiadas o sea, que ya tenía el gobierno? Por decir, suponiendo que se llegase a ser presidente, ya es otro presidente, y tienen todas esas empresas expropiadas que de nada sirven y son un gasto más para el Estado. ¿Qué se haría con eso? Ok, debería privatizarlas, o en su defecto ver si el dueño original de la empresa está interesado, y en el caso de que le hayan pagado por la empresa, supongo que el dueño original, lo cual me parece un robo sinceramente, pero creo que es como debería funcionar, el dueño original le pagara algo al Estado para el recuperar su empresa, lo cual, como lo vea, me parece un robo, pero de todas formas el gobierno pagó por eso, bueno, entre comillas. Que pase nuevamente a sus dueños originales, o que vaya a la industria privada, o si es capaz el Estado de hacerlo, que estoy en contra de eso, mantenerla y hacerla producir. Yo no soy fanático de que las empresas de que el Estado tenga empresas. Yo también concuerdo contigo, porque representa un gasto más para el Estado y es muy difícil mantener todas esas empresas expropiadas. No, y no solamente por eso, sino que también esa empresa se convierte en un arma propagandística del Estado. Porque, por ejemplo, tenemos la de los Andes, que produce productos lácteos, y vemos que en cada uno de ellos, cada empaque dice hecho en socialismo. Ahí nos están metiendo propaganda a favor del socialismo, porque dicen, si no existiera el socialismo, no tendríamos esta leche de los Andes. Y eso está mal. Debería ser parte de una empresa privada cuyo único interés es que sigas comprando su producto, mejorando el producto, y no metiéndote la idea de que el sistema bajo el que esa empresa se está manteniendo está bien. No debería ser así. La empresa solamente está para dar. Eso es todo. Ok, Exactamente. yo concuerdo. El segundo punto es recuperar el Esequibo. Yo ya di mi opinión sobre esto de recuperar el Esequibo. Yo pienso que eso sería un grave error. Claramente es un pueblo ya independiente y no puede forzarlos a que se unan al producto del socialismo. O sea, tienes que mostrarle que Venezuela está bien, o sea, que es un lugar donde ellos quieran vivir. Exacto. Es como lo que sucedió con Puerto Rico, creo que es, o el estado de Estados Unidos, que ellos hicieron un referéndum o una pregunta para ver si pues lo querían separar, si dijeron que no, que preferían seguir con Estados Unidos, igual que con Inglaterra y Escocia. Ellos hicieron un referéndum y dijeron que preferían quedarse. ¿Por qué? Porque sabían que quedarse solos era enfrentar, era enfrentar la nueva economía y que no iban a tener vida en ella. Mientras que como parte de un país más grande que pudiera no solamente invertir en ellos, sino también permitirles trabajar tranquilamente, no iban a tener líos. ¿Cómo vamos a decirle al Esequibo, miren, vénganse a Venezuela? No, ni siquiera vénganse a Venezuela.
ustedes son parte de Venezuela y los voy a obligar a ser parte. Ok, históricamente tienes bases para reclamar legítimamente. Viene a recordar que el que apoya a JPA merece a Maduro. Muy bien, Renato, estamos grabando, pero muy bien. Sí. Edítalo. Ok, déjalo. Ajá. Aquí vamos a dejar de lado los juicios, o sea, que las rencillas personales con ese tipo. El caso es que, más allá de que legítimamente el Esequibo nos pertenece, porque era territorio de Venezuela, y que por el tratado que se firmó, que estuvo validado por Inglaterra y todo eso, lo perdimos. Más allá de eso, ahorita no podemos obligarlos a reintegrarse a la comunidad, al país venezolano. No podemos. En este momento mucho menos. No, en este momento mucho menos. O sea, si lo vamos a hacer por la fuerza, eso sería un peo internacional, porque estaremos violando el Tratado de Viena, la carta de Viena, que es la Carta de las Naciones Unidas. Que tenemos que cometer un crimen internacional. Y además, digamos que lo haces, que atacas, y estás en tu legítimo derecho de atacarlo. Digamos que ellos te atacaron antes. Esto no se ve como que un país pequeño ataca a un país grande, que sería el Esequibo contra Venezuela. Se trata de un país inmenso, Venezuela, atacando a los pobres del Esequibo que no hicieron nada. Son un país pequeño y siempre la gente tiene simpatías por las víctimas. O sea, en este caso por los países pequeños. Sí, el Esequibo es nuestro, pero no podemos recuperarlo diciendo que lo vamos a recuperar porque sí, no se puede. La única forma que yo considero que podríamos recuperar el Esequibo es, primero, hablando sobre el tratado que se firmó y la renuncia que se hizo de forma unilateral sobre el Esequibo por culpa de unos políticos vendidos. Y segundo, demostrándoles a los del Esequibo, no sé cómo se llaman esequibanos, Guayaneses. Pero eso porque son de Guayana, ¿no? Sí. Sí. Pero ellos no son de Guayana, ellos son de Venezuela. Entonces son parte del Esequibo. No, pero igual se llaman guayaneses. Ok, guayaneses. No podemos decirle a los guayaneses, vénganse aquí, si nos estamos desmoronando, si estamos vuelto una ñoña. O sea, tenemos primero que recuperar la economía interna del país, tener una buena situación política, social, económica, educativa, de salud y todo eso, para que ellos se sientan tentados. Y no tendremos que recurrir a las armas, a la obligación, sino que les podríamos decir, ok, el tratado que se firmó, digamos que por X o por Y logramos invalidarlo, se firmó un nuevo tratado, pero los guayaneses tienen que decir si ellos quieren venir a Venezuela. Ellos van a querer venir a Venezuela si en Venezuela estamos bien, pero si estamos como estamos ahorita, no lo van a querer. Y no está mal, yo no lo juzgo por eso. O sea, somos que te dijeran que tú estás en el cafetal y te dijeran que como tú naciste en el 23 de enero y la vaina está feísima, horrible. Tú logras salir adelante, trabajas, echas para adelante, terminas una casa en el cafetal. Y después dicen, no, mira, tu mamá dice que quiere que vuelvas al 23 de enero. Y tú, como que, marico, ni loco. O sea, y Venezuela es el 23 de enero. No es que Guayana es el cafetal, pero Venezuela es el 23 de enero. Y nadie querría volver. Ajá, entonces, otro punto que quería tratar, o sea, obviamente para que Acquaviva llegue a ser presidente, o sea, cosa que es muy poco probable, ya que está en el exterior y eso le quita demasiados puntos. Pero, o sea, creo que debemos empezar con eso. Sí, debimos empezar con eso, pero soy gafo. Una pregunta. En teoría, un venezolano puede invertir en Guyana. No estoy seguro de eso, pues, porque hace tiempo había oído que sí. O sea, abrir propiedades en Guyana o comprar propiedades de forma que sigan siendo propiedades venezolanas. No estoy seguro. Creo que las puede comprar como empresas internacionales, pero no puede comprarlas como que el territorio que compró la empresa venezolana en Guayana va a ser parte de Venezuela. No lo es. Es un territorio alquilado a Guayana. O sea, eso es como que hace tiempo había oído una propuesta de un haciendo en mi universidad, que irónicamente fue bastante buena, pasar que fue en mi universidad, en el cual decían que si más empresas venezolanas o más propietarios venezolanos invertían en Guyana o en el Esequibo, la gente de ahí iba a estar más tentada a apoyar que el Esequibo perteneciera a Venezuela. Pues sin embargo era una situación complicada en este momento de Venezuela por la situación económica.
sin embargo era una posible solución una vez que Venezuela se recuperara. Sí, lo sería. Bueno, Porque les podrían mostrar concuerdo. las mieles del del nuevo sistema venezolano. La gente se Exacto. sentirá tentado. Exacto, o sea, poner a Venezuela como como un punto de apoyo económico y social hacia las personas que viven en el Esequibo sería una excelente idea para que vuelan. El problema, por supuesto, siempre va a ser mientras sigamos en esta situación es imposible. Sobre todo porque la comunidad internacional también apoyaría que no se unan para no compartir crisis, pues, o cosas así. Claro, exactamente. Bueno, continuando Sí. con el tema de JPA, o sea, y su largo camino a lo que sería la presidencia, tendría que pertenecer a un partido político o fundar el suyo propio, pero no veo eso muy O probable. integrarse a un partido. Exactamente. Integrarse. Exacto. Y el que se ve más factible sería Orden. El problema es que Orden, a pesar que se lanzaron hace un tiempo como partido político, hasta ahora no han hecho nada como tal, pues. Por lo menos no he No. visto que hagan algo como tal. Orden es pésimo en cuanto a convocar gente y en Oh. actuar. Pésimo. O sea, en el papel ¿Por qué? lucen genial, pero cuando les toca ser decisivos no lo logran hacer. Porque Y hasta ahora JPA lo que me JPA puede darles eso. Exacto. Ellos no tienen oradores buenos. Tendrían a JPA que atrae mucha gente, eso se lo doy. Él puede atraer mucha gente, pero Pero también alejaría a otro. La mayoría de los seguidores de JPA son menores de edad. o Ese es el otro gente fuera problema. del país. No son electores serios. No, pero el problema es que esos menores de edad cuando crezcan van a seguir apoyar admirando a el partido. JPA y van a votar por JPA. Por eso es tan importante captar a la gente joven. ¿Por qué, Pero ¿Por qué creen que los partidos políticos en la universidad tienen tantos movimientos que están aliados a Sí. esos partidos? Porque ahí empiezan a sacar toda su gente. Y habían Exacto. antes, esto no creo que no sucede tanto ahorita, pero antes había No. movimientos estudiantiles que eran parte de los movimientos políticos grandes y en secundaria empezaban a captar a chamos. Por ejemplo, En la secundaria sí no pasa. ahorita no, Sí, pero antes sí en los pasaba. partidos políticos sí pasa. Los Hay. movimientos en la universidad. Y Mira, lo sigue hay. habiendo también en la mía. Hay un diputado, no voy a decir su nombre, pero él fue captado cuando estaba en secundaria. Él ahorita es medio con tintes comunistoides, pero el tipo fue captado en secundaria. Y eso era antes, eso se llamaba, no era M28, era... Verga, no recuerdo el nombre. El caso es que era toda una célula que se encargaba de buscar a chamitos que tenían potencial en los colegios, hablaban con ellos, le metían las ideas y esos niños se encargaban de captar a los demás seguidores. Y muchos de los políticos Claro. que tenemos actualmente son producto de esa ideología, o sea, de ese estilo para captar personas. Y JPA lo está haciendo muy bien, bueno, no muy bien, pero lo está haciendo sin darse cuenta, precisamente porque hay muchos carajitos en internet que no tienen noción, no tienen la menor idea de cómo funciona la política, no, están cansados de lo que están viviendo, sus padres, sonará mal, no conozco a sus padres, pero son ignorantes, porque si dejan que el carajito piense de esta forma, algo malo de tener en la cabeza, y ven en JPA al prócer ideal para la salvación de Venezuela. Nuevamente, otro Mesías. Otro Chávez. Otro Chávez. Lo por el caso ni siquiera hace propuestas muy originales nada, sino que hace las propuestas obvias que necesita el país. Eso es lo por del caso. Yo no digo que eso esté mal. O sea, uno puede lanzar propuestas obvias y está bien, porque puede que sea realmente eso lo que necesita el país. El problema es que no puedes materializar esas propuestas si no tienes un plan Exacto. de acción y si no tienes la Exacto, menor es el plan idea político de de la política de un país. O aparte estás fuera del país y no comprendes la situación que está pasando tus compatriotas. También. Pasa. Pero ese discurso también puede ir en contra porque sería como que entonces los que están fuera del país no pueden opinar. Claro que pueden opinar. El problema es que para hacer política dentro de un país debes estar dentro de ese país. Exactamente. Sí. Por ejemplo, no pueden, por ejemplo, lo que estaba pasando hace poco con lo que estaba con las declaraciones de Podemos, que Podemos está diciendo que en realidad el problema no era el PSUV, sino entonces muchas personas decían, miren, ustedes no son un partido venezolano, no pueden estar hablando de la situación de Venezuela de una manera tan ligera y tan, o sea, hablando de una manera ligera pero a la vez contundente, diciendo que su opinión era lo que estaba pasando. Era como que no pueden decir eso, pues es lo que está pasando con Podemos hace meses. No sé si sigue escándalo. pasando, pero fue horrible.
básicamente porque ellos querían vender su propuesta política como una referencia que se pueda hacer el plan político venezolano allá, pero sin decir que era venezolano, pues, de una manera súper chimba. Exacto, ellos siempre recibieron apoyo al gobierno venezolano, pero nunca admitieron públicamente que ellos estaban ligados al gobierno venezolano. Pero bueno. Hace tiempo creo que hasta hubo varios análisis periodísticos en los cuales analizaban qué estaba pasando con Podemos y todo lo demás, y habían lanzado esa vaina, pero parece que pasó por debajo, pues, no mucha gente le paró bola allá en España. El problema es que el español o es conservador o es extremista para la verga. Sí. Suele pasar. Pasa. El siguiente tema es diversificar la economía. Ok, eso también un tan obvio, pero tiene sentido. En Venezuela nos dedicamos al rentismo petrolero, nunca nos encargamos de invertir todo lo que ganamos durante la bonanza económica petrolera que hubo en Venezuela, y terminamos dependiendo de un petróleo y sin saber que cuando el precio del petróleo, bueno, no sin saber, sin querer aceptar que cuando baja el precio del petróleo iba a irse a nuestro estilo de vida. Tenemos que invertir en agricultura, en producción, manufactura, explotación de materia prima, bla, 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 bla. No lo hicimos y nos jodimos. No, y ahorita lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo mal porque estamos entregando todos nuestros productos que están en el Amazonas a empresas extranjeras. Es decir, nosotros nos estamos dando el menor provecho a eso. Como el principio de la era petrolera venezolana. Solamente que peor incluso. Sí, porque estamos poniendo en peligro la parte ecológica. La medioambiental y nuestro destino turístico, que es el Amazonas. Exacto. Sí. Lo interesante sería, ¿cómo va a diversificar la economía si no comprende economía? Exacto. Siempre vas a terminar recurriendo a la bonanza para intentar diversificar la economía. Si no recurres a tu principal fuente de economía para diversificarla, entonces no vas a poder hacer nada. Cierto. Necesitas primero las bases. El caso de Noruega, que básicamente en vez de diversificar su economía, lo que hizo fue ahorrar, y después de ahorrar hizo una inversión masiva, y de los beneficios de esa inversión masiva, entonces empezaron a intentar desdepender del petróleo, pero aún dependen del petróleo bastante por allá. Ejemplo, creo que es Dubái, pero aún así los fondos de ahorro de ellos no es tan grande como la de Noruega. No, pero, o sea, obviamente lo primero sería arreglar PDVSA, porque PDVSA es un desastre ahorita, no está produciendo ni al 20%. Y hay corrupción. De demasiado, o sea, de lo poco que se saca ahí, también se lo roba. O sea, El problema es ese, que la corrupción es un gasto bastante grande. Pero no te preocupes, para eso viene la solución de Acoiba, aplicar la pena de muerte. Ah, de eso ya hablamos en un debate anterior, creo. Sí, o sea... Pero nosotros hablamos idealmente de cómo solucionar la criminalidad. Nunca hablamos como tal de si se puede o no se puede aplicar la pena de muerte en Venezuela. Y la verdad es que no se puede. Yo pienso que no es el momento. Yo pienso que aún si fuera el momento y todo estuviera genial y estuviéramos en paz en otra situación económica, la gente no lo aceptaría. Porque aplicar la pena de muerte nuevamente significa regresar a los tiempos en los que no respetábamos los derechos humanos en Venezuela. Y por más que a esos criminales no tengan derechos humanos que respetar, la gente siempre tendrá ay no, eso está mal, porque sería volver a los tiempos en los que atrapas a un criminal, atrapas a un campesino y le pegas un tiro. Sí. Aunque no es mejor idea hacer el trabajo forzado. Eso sí. Digo, son mano de obra potencial. Hacer igual que Pérez Jiménez. De mano estaría muerto. Sí, el problema con Jiménez es que tiene encima el peso de la tortura. Sí, pero... El peso de la tortura y nuevamente los derechos humanos. Sí, el problema es que no puede... Aún si decidieras aplicar la pena de muerte en Venezuela y lograras que pasara entre todas las personas, digamos que vota, no sé, el 60% de los electores a favor de esa vaina, ¿cómo lo haces internacionalmente?
exactamente, haría un problema internacional, o sea, Sin embargo, también hay países donde sí se está aplicando Sí, la pena de pero- muerte Sí, pero es Sí, diferente. pero esos países normalmente o tienen poder para hacerlo o les vale un limón lo que sucede en la ONU. O sea, Estados Unidos en ciertos estados la aplican. No la aplican como antes, pero la aplican. Norcorea, bueno, ellos... Campo de Norcorea A concentración, ellos no les interesa campos de nada. concentración, No todo les interesa eso. nada. ¿Para qué hablar? Pero, o sea, en China no estoy seguro que la pena de muerte esté... Bueno, aunque no sé, sigo pensando que el modelo penitencial de Japón sería una forma correcta. El modelo penitenciario Ya que es de un trabajo Japón es genial. Es brutal. maravilloso. Es El problema es brutal. que no es aplicable a Venezuela. Tendremos que cambiar toda la mentalidad del venezolano. Sí, Enseñarle pura disciplina. Aunque sea un modelo de poco gasto en las penitenciarías, que mediante el trabajo que se le aplica a los reos, ellos mismos costearan los gastos que ellos generan para el gasto público como la cantidad de cosas que se pueden hacer, pues. Pero el problema es que no sé si el trabajo forzado se vea bien en general, pues. Porque ya una vez que aplique. No va a ser visto. Puedes llamarlo aplicación laboral. Una Cuando- aplicación laboral constructiva. Exacto, cambiarle el nombre para que incentivo, con incentivo económico. Porque, o sea, cuando algo suena muy mal, eso es algo que te decían en el debate, cuando algo suena, una palabra tiene una connotación negativa, por ejemplo, autoritarismo, paternalismo, tienen palabras, o sea, son palabras con una connotación negativa. Autoritarismo, piensas en Hitler, en un dictador, y paternalismo, que eres en un estado que te da todo y que te malcría. En cambio, en vez de autoritarismo, puedes decir autodeterminante, suena como, wow, alguien con autodeterminación. O, por ejemplo, también puedes decir en paternalista, un estado de bienestar general. Suena bien, ya no lo ves tan malo. Entonces, en vez de trabajo forzoso, dices aplicación laboral con incentivo económico. Ahora me Marico, estoy pensando que- yo lo compro. Yo compré esa vaina. Yo también. y aquí pone con trabajo y diligencia Acuaviva la presidencia. Con trabajo y diligencia. Qué Una mal rima, eslogan. pues. Qué mal Ok, eslogan. la rima está bien. La rima está Pero bien. lo que dice es horrible. No Por- tiene sentido. Es un mal Exacto. Imagínate una eslogan. canción como las de PSV. Ah, bueno. Con trabajo y diligencia, Acuaviva presidente. Acuaviva presidente. No, a la presidencia no. O sea, si la lees, queda bien. Pero si la cantas, Pero- suena horrible. No, pero el texto como tal sí se necesita un trabajo, o sea, trabajar y eso, y diligencia es una persona que... Diligencia, ¿cómo puedo expresar diligencia sin que sea como trabajo? O sea, diligencia Sí. es que la persona es aplicada en lo que hace. O sea, no suena mal. Yo entiendo. Hola, se usa diligencia, pero no tiene experiencia política. What? Hagamos Venezuela grande otra vez. Eso se lo robaron a Trump, marico. Lo dice. Sí. Ah, Sí, sí, pues. sí, sí. Ahí sí yo no concuerdo. Hagamos Venezuela grande otra vez. Venezuela nunca ha sido grande. Venezuela Nunca. siempre ha estado jodida. Make por- Venezuela great for first time. Eso una vez lo hice en una imagen. Lo puse de sí. portada hace meses. Sí. Make Venezuela great for the first time. Porque yo nunca creo que Venezuela haya sido grande. Venezuela no lo ha sido. Venezuela No problema. de una u otra Siempre forma tenía está muchos buena. problemas. Hasta en la propia ley Marco Pérez Jiménez había problemas. Claro. Y había problemas demasiado obvios para ser un país grande, entre comillas. Pero creo que uno de los grandes problemas de venezolano es que siempre vivimos mejor en una época anterior. O sea, siempre. Siempre tenemos ese mojón mental de que si hubiéramos nacido durante Marco Pérez Jiménez, estaríamos viviendo súper Es que bueno, lo que pasa es que muchas generaciones... Durante la Venezuela Saudí hubiera sido arrechísimo. Y la verdad es que no. También tendremos problemas, tendremos las mismas dificultades. Y las personas que estaban en esos tiempos pensarían los mismos tiempos anteriores. Verga, con Marco Pérez Jiménez sí se veía mal. Con Juan Vicente Gómez se veía mejor. No, con Juan Vicente no, con Páez. No, con el Timotopuica ese de mierda que mide unos 50 en el Orinoco. No, Que con se llama- la o sea, Gran no. Colombia, pues. Sí, con la Gran... O sea, No, no. O con Bolívar. España. Estamos mejor con España. En la era post-independentista, chico. O cuando éramos indígenas. Ay, puro, chico. O cavernícolas. No, siendo células estamos mejor. Ese es el otro problema de que Venezuela siempre haya estado en un constante bola de nieve al declive.
negro hasta ahora es un constante declive. Todas esas generaciones de Viernes Negro hasta ahora han visto cómo según el tiempo se van empeorando las cosas. Con Pero los que nacieron en los un 90, intento que no se logró de Marco Pérez Exacto. Jiménez, no, de Carlos Andrés Pérez, pero todo ha sido un desastre, precisamente Sí. porque los venezolanos somos víctimas de nuestra propia idiosincrasia en cuanto a lo que esperamos del Estado. Esperamos que el Estado nos lo dé todos, y cuando el Estado no nos da nada, nos molestamos en el Estado y lo queremos votar. Y el ejército, tristemente, ha sido siempre el que decide si un gobierno se queda o se va. en vez de la ciudadanía. Exacto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Estados Unidos ha sido un país que no ha tenido alzamientos armados grandes en la historia reciente? Por el porte legal de armas. Si los venezolanos tuvieran porte legal de armas, ellos tranquilamente podrían saber que en el momento en el que se hace un dictador, Exacto. pueden ejercer su derecho a la defensa de la soberanía nacional. Y no, como dice la Constitución, que podemos defender y debemos hacer valer lo establecido en la Constitución, pero no tenemos los medios para hacerlo. Comparan Ucrania con Venezuela, eso es otra cosa. En Ucrania y esos países el porte de armas es normal. Si el pueblo decide alzarse, la ciudadanía decide alzarse contra un gobierno, contra el gobierno de turno, pueden hacerlo. Mientras que aquí no, pues. Y lo mismo pasa en Turquía. En Turquía las varias veces que ha habido golpe de Estado y se ha detenido o no se ha detenido los golpes de Estado es por eso. Pues la ciudadanía también está armada y también sale a la calle a defender o a apoyar el golpe. Que ha habido como 4 golpes de Estado ya, ¿no? Yo sí te voy a decir algo. Adelante. Que no recuerdo lo que iba a decir. Estaba hablando de la Ah, ok. armas, porte de armas. Ajá, el porte de armas también lo planeaba JPA. Turquía. Algo sobre Turquía, por casualidad. No sé si era por Turquía, era el porte de armas. Ah, sí, ya recordé. Iba a hacer un chiste. Era de que aquí en Venezuela también podemos alzarnos de forma armada contra el régimen. Solamente tendrías que hacer también todos los malandros. Exacto. El otro problema es ese, que si un grupo de ciudadanos se decide armar e ir internacionalmente, creo que se vería bastante mal, porque el gobierno de turno puede decir el porte de armas no es legal y estas personas son terroristas o vainas así, o de una forma peor a la que pasó hace meses. No, por decir, en el caso de que ya se hubiese comprobado, es una dictadura, pero la gente tiene el porte legal de armas, ahí sí estaría bien visto. Sí. Bueno, dictadura, pues, porque esa era otra palabra satanizada del... Sí. Pues el Porque, problema bueno, es que como tal dictadura siempre tiene una connotación negativa. Deberíamos ponerle un nombre de Estado autodeterminativo. No, Estado eso es lo determinativo. único que apoyaba Orden hace tiempo, cuando se refería al término tiranía. Sí, No, tiranía, creo que- y dictadura. Exacto. Pero el problema es que es muy Eso sí lo difícil aplicar la connotación antigua de o el significado antiguo de dictadura cuando actualmente, con todas las connotaciones negativas que tiene, automáticamente la gente lo va a rechazar. Exacto. Igual que despotismo, No hay por problema. más que yo trate de hablar bien del despotismo, la gente siempre lo va a Sí. ver mal. Solamente Sí. que es mi Muchos términos políticos están satanizados por el desconocimiento de este. Pues de hecho, cuando los buscas en la propia definición en la RAE o cosas así, te das cuenta que en realidad no es ninguna connotación negativa, sino es un simple término más del montón. El porte de armas es una de las cosas que también planea JPA. Sí, eso sí lo veo un poco más posible, siempre que no salgan los Amnistía Internacional a la ella. Sí. Como La Amnistía siempre. Internacional en su momento se apoyó lo de la legalización del porte de armas. Yo De hecho, lo sí vendieron apoyo bastante eso también. No, yo en su momento creía que iba, si en realidad lo aplicaban bien y se lo quitaban a los malandros, hubiera sido perfecto. Pero no se lo quitaron a los malandros, se lo dejaron a los malandros de turnos que estaban con ellos y bueno, nos jodieron. Era lo otro. Ajá, bueno, promover los Ah, valores sí. y la cultura. Porte de armas tienes que hacerlo bien. Si no, si hay Pero corrupción en es eso que no puedes también, hacerlo porque estás desarmando le estás dificultando a los ciudadanos honestos poder con la adquisición de las armas, y estás permitiendo que los ciudadanos, los que no son ciudadanos, las lacras de la sociedad, busquen armas en el mercado negro. Y Exacto. es algo que no puedes evitar. El control crea descontrol.
Y al aplicar eso en algo tan peligroso como son las armas, desarmas a los ciudadanos buenos y armas a las lacras malas. Exacto. El porte de armas para mí debe ser legal. Las personas tienen derecho a defenderse. Exactamente. Aunque habría sido bastante interesante ver las protestas de este 2017 con personas armadas. Posiblemente ya no Hubiera seremos sido muy, pero muy interesante. posiblemente ya no seremos por gobierno actual. Probablemente no habría los estudiantes, los 100 chamos esos no hubiesen sido carne de cañón. No habrían o habrían más. Los militares hubieran pensado 2 veces antes de hacer muchas de las cosas que hicieron este año. No solamente eso, sino que también no habría sido tan sencillo. Significa que pudo haber más muertos y que ya no Exacto. se trataría de simples protestas, sería un alzamiento armado. Y la reacción Exacto. es por completo distinta, la aplicación de fuerza es por completo distinta. Por más que la aplicación de fuerza contra personas que tenían piedras y molotov era alta, con pistolas habría sido 1000 veces peor. Por esto más precavida, digo yo. Habría sido más feo. Sí, horrible. Lo otro que propone es promover los valores y la cultura. Y erradicar Yo los no le veo partidos socialistas. Ok, ¿qué clase de Eso- valores y cultura está presentando Cuando- y insultando a las personas en debates públicos, burlándose de ellas, ridiculizándolos, permitiendo Destruyéndolas. que sus propios... ¿Qué? Despidiéndolas. Destruyéndolas. A mí me parece Despidiéndolas bastante. y permitiendo que sus seguidores se burlen públicamente de esa persona y él no hace nada para detenerlos porque él no es ellos, él no puede imponerles nada, pero si tú estás bloqueando a personas que opinan distinto a ti, también puedes bloquearlas por computarse de semejante manera. Esto también Eso no son valores, valores son respeto, es tolerancia, es conocimiento, inteligencia, capacidad para comprender a la otra persona y respetar su posición por más contraria que sea la tuya, honestidad, simpatía, moral. No puedes hablar de valores y ¿Con qué cultura y moral? tú estás expresando con qué moral puedes hablar de eso. Exactamente, ¿con qué moral puede hablar él de los valores? Y él, por decir, Y no, y desde- yo he visto varios debates de él y él siempre interrumpe, casi siempre. y también desde el punto de Siempre, vista es político, siempre. y tampoco tiene mucho sentido decir, voy a promover la cultura, cuando en realidad deberías decir, tengo que promover la educación en general, que todo el mundo sea tanto culto como, o sea, que tenga las propiedades de decirse a sí mismo que son cultos. O sea, lo primero que tienes que hacer para promover la cultura, tienes que educar a las personas, porque si no las personas no van a poder apreciar la cultura que tienen. Y eso es lo que pasa en países de Latinoamérica, donde no se pueden apreciar su propia cultura por eso, porque no están correctamente educados para eso. Exactamente. Sí. Luego bastante hipócrita hablar de valores y cultura y comportarse de esa forma. Comportarse de una manera tan infantil e inmadura. Bueno, lo siguiente es erradicar los partidos socialistas. Eso es un arma de doble filo. Porque el extremismo está mal en todo sentido. No solamente porque está mal en todo sentido. O sea, políticamente y para el público está mal, pero me refiero a que en el momento en el que eliminas los partidos políticos, estás promoviendo el alzamiento Una de dictadura. personas armadas. No tanto la dictadura, sino el alzamiento de personas armadas. Estás reprimiendo En Venezuela se prohibió. El Partido Comunista venezolano quisieron, se volvieron guerrilleros. Venezuela prohibió Venezuela durante Marcos Jiménez prohibió Acción Democrática. Bueno, eso fue también durante Gómez, pero los prohibieron. ¿Qué sucedió? Se convirtieron en guerrilleros. ¿Qué sucedió con los militantes de movimiento de la izquierda revolucionaria? Se volvieron guerrilleros. ¿Qué sucedió con más? Se volvieron guerrilleros. O sea, en el momento en el que limitas los partidos socialistas, inmediatamente se van a abocar a la lucha armada porque, lo quieran o no, las ideologías que ellos presentan consideran que el enfrentamiento es necesario y que matar al contrario no está tan mal visto. Yo permitiría que lo hicieran tranquilamente. Ya, un momento, pero se metió alguien del servidor de Aquaviva. Caracas Mali, que es del servidor de Aquaviva. ¿En serio? Sí. Yo le dije bienvenido, no voy a ser tan grosero con él. No, claro. No es por eso. Pero si Pero están viniendo, cuidadito. significa que alguien aquí le avisó. Cuidadito. Qué raro. Mosca, si Bueno, uno de esos igual. dos se mete al server, al Nada. canal de voz. No, da igual. Si desean hablar, está bien. Ahora, si rompen las reglas, tendría que ser distinto. Cuando Sí, suba el sí, video van a mi canal a echarme paja? Es que si va, Van a si va, hacerlo.
Si es un debate, se supone que ellos deberían poder hablar aquí normalmente, pues, Ellos pueden y venir a presentar su hablar. punto de vista. No, o sea, por A mí, mí lo- ellos pueden venir a hablar si quieren, pero, o sea, siempre y cuando sea de una forma respetuosa y todo eso. O sea, yo simplemente estoy haciendo esto por diversión. No estoy monetizando ni nada. Yo El lo que otro pienso problema- es que te van a... Primero van a atacar todos los argumentos y se van a reír porque presentamos malos argumentos o buenos argumentos o dijimos algo que está mal y se van a enfocar en los errores y no van a decir, coño, esto puede que tenga razón, veamos cómo lo podemos hacer. Ahí llegó uno. Ser un problema lo de reprimir un partido político, sobre todo cuando consideramos que en el caso de Colombia intentaron solucionar el problema de la guerrilla volviendo al partido político, siempre y cuando con todos los peligros que eso representa. Contrario, reprimir el partido político, como dijiste, se vuelve guerrilla. Va a ser divertido. Está llegando demasiada gente. Me Está estoy llegando dando cuenta. demasiada gente. O sea, creo que todos son del servidor de JPA. Y se enteraron. Son se de enteraron Ese de- Andresito es del Son de servidor de JPA. JPA. Son todos de Sí, son de JPA. Tengan mucho cuidado. Ah, relájense, Ok, también. que sigan llegando. De todas maneras, Ajá, es esto que está siendo estamos- grabado. Ah, Ah, bueno. digo, bueno, estamos hablando de la erradicación de los partidos socialistas. ¿Aló? Hay mucha gente muteada aquí, se está uniendo. Mira, Maribero es de O'Brien- aquí. O'Brien se queda unido. Buena, Está buena. llegando demasiada gente. Hola, Andresito, bienvenido. Hola, bienvenido. Gracias. gracias. Dime, Lo ¿qué que- te hizo querer unirte a Spotland? Me dijeron que estaban haciendo debates aquí y me interesó. Como tal, no es un debate, es un intercambio de ideas y consideraciones personales sobre las propuestas que tiene JPA respecto al país. Ah, bueno, pues, pero podemos estar, a ver. Sí, sí, Adelante. Perfecto. Solamente recuerden cumplir el normativo interno del servidor y no hay lío. Y si en algún momento búsquenos en desean leyes. intervenir, pueden hacerlo. Ah, sí, Ahí, está en leyes. arriba hay una parte que se llama apartado leyes, ahí pueden leer cuáles son todas las normativas. Ahí voy, pues. Ajá, pero Gracias. bueno, lo que decía era, marico, no puedes tratar de erradicar los partidos sin que estés creando otro problema, que sería el surgimiento de guerrillas armadas. En mi Claro, opinión, Ya ha deberías- pasado antes en la historia de toda debes Latinoamérica. permitirlos y que ellos mismos se maten. Porque si las personas están educadas, si las personas son racionales, Exacto. si las personas ven que la economía que está funcionando en el país va bien, no van a querer tener nada que ver con el socialismo. Nada. Claro, Como eso es estamos- siempre que el estamos pueblo diciendo. logre ser educado. Si no lo es, tristemente van a pensar que el socialismo es bueno y va a suceder lo que sucedió ahorita. Como decíamos, si promueves la educación y la cultura, o sea, ya, que es la propuesta anterior que él hizo, ¿por qué habría de reprimir opiniones? Pues si la gente es culta, debería saber qué es lo que quiere. Si la gente es educada y culta, no debería tener problemas para saber qué es lo que quieren. Y por supuesto, y si saben qué fue lo que pasó con partidos socialistas en el pasado y son educados y cultos, deberían considerar ante una elección o algo qué es lo que puede pasar con ese partido político si se vuelven a llegar al poder y todo lo demás. Pero también es cuando hablas desde el resentimiento, cuando hablas de la rabia contra un partido en específico, contra ideología en específico, vas a buscar la eliminación y no la convivencia con esos movimientos. de hecho, O sea, porque tú no vas a ser aliado de quien antes fue tu enemigo. No, o sea, no aliado, sino tú no vas a convivir tranquilo con alguien con quien que antes fue tu enemigo. Vas a buscar eliminarlo. Exactamente, pero tú no puedes decirle a las personas algo, o sea, qué pensar, o sea, literalmente le estás privando de que piensen en el socialismo, o sea, a mí no me gusta para nada el socialismo, pero no creo en su eliminación, porque le estás diciendo no pueden creer en esto, y eso está visto muy mal internacionalmente y socialmente. Cuando vives en democracia, toda opinión tiene valor. Debe tenerlo. Siempre y cuando tenga bases y todo, por más mal que haya causado esa opinión en el pasado o lo que sea. No, Por pero supuesto. fíjate, algo que es posible observar en la democracia es que la democracia no busca la verdad. La democracia busca que equitativamente se logre una solución justa.
Pero en el momento en que tú permites a la mayoría de las personas que están equivocadas participar de eso, con una opinión, en este caso socialista, tú estás poniendo sobre la mesa una opción que va a ser justa para aquellos que desean el mal inconscientemente, pero no para aquellos que buscan la verdad. Precisamente No para aquellos que buscan la educación. Por eso, Exacto. esto es algo que discutimos ayer o anteayer. Anteayer. Ajá, que discutimos aquí, que era que cómo solucionas en realidad, al final, todos los problemas de una sociedad. Educación. O sea, todo se resume a educación. Y tristemente en la democracia, en el momento en el que le permitas a personas sin educación votar por personas con educación, y tristemente siempre va a haber más personas sin educación que educadas, estás creando lo que se conoce como la tiranía de la mayoría. ¿Cómo te enfrentas a eso? Educación o limitando el derecho al voto, que sería por medio de mínimo, creo que en cierta ocasión se mencionó que las personas deberían hacer un test o por lo menos un examen de ideologías políticas. O sea, no que van a decir, no, con cuál ideología te aplica, sino sistema gubernamental en el que el poder recae sobre el... No, en el que el poder de gobernador recae... No, el poder soberano recae sobre el gobernador. O sea, si la gente no comprende a qué se refiere, no debería votar. Y la respuesta correcta sería dictadura. Porque el soberano de un país es el pueblo. En el momento en el que el gobernador se dice soberano de ese país, está llamando a la dictadura. Se está autoproclamando dictador. Exacto. Si educas a la gente, si le enseñas lo que no desea tener, si le muestras una alternativa que funcione, dejas de lado las mentiras socialistas con los que le van a joder la cabeza y dejas incentivo a los movimientos socialistas y a las personas que quieren hacer el mal porque son mayoría. O sea, si tú educas a un pueblo, o sea, siempre la solución... Díganle a Juan M98 que es decir grosería, son una de las... Mira, pero fíjate, tú dices que con la educación se arregla todo, pero la cuestión es que si tú te extrapolas todo ese ejemplo que tú diste de enseñarle a la gente cómo el socialismo ha dañado muchas sociedades, eso no lo hace. Otras cosas, va a ser efectivo nada más en las mentes jóvenes, porque las personas adultas efectivamente ya están convencidas en cuanto a su ideología. Ya tuvimos esa discusión ayer. Pero fíjate, no, escucha, es que no puedes educar las mentes de los mayores, o sea, ya pero es que ahí no es a donde yo quiero llegar. Okay, a ver. La cuestión es que, por ejemplo, lo que dice Código de erradicar el socialismo, él lo dice en el contexto de que nosotros vivimos en una situación extrema en la que hay que tomar cierto tipo de medidas para, aunque sea las personas que tienen esas ideas tengan miedo de expresarlas por el simple hecho de que son dañinas y ya. Claro, claro que es una dictadura, pero es una dictadura benevolente. Eso no sería una contradicción respecto a criticar el derecho, la libertad de expresión de las personas. Eso es censura. Le estás imponiendo que no pueden pensar de esa manera. O sea, entonces Inglaterra, Holanda, Francia, todos esos lugares, España, donde tú llegas y puedes... en Inglaterra... Ay, pero escúchame, donde si tú insultas a los socialistas o insultas al rey, te mandan preso en 2 días. Precisamente, ese es el punto. ¿Por qué te llevan preso en 2 días? Porque te censuran, porque no hay libertad de expresión. No vas a resolver esa situación creando los mismos problemas en un país. No lo vas a solucionar. ¿Cuál es la solución? Permitiendo que cualquier persona diga lo que le salga de los cojones, porque es su derecho a decirlo. Y mientras no atente contra la integridad de otras personas, tiene derecho a decirlo. A mí no me agradan los socialistas. Detesto el socialismo, me parece una ideología patética. Pero si ellos quieren decir la mierda que quieren decir, está bien, los dejo. ¿Qué hago yo? Respondo con mis argumentos y les presento una alternativa buena. Una pregunta que, para ver si han oído de esto. Ustedes saben quién es Heráclito, ¿no? Heráclito, sí. Heráclito, sí. No sé dónde. Búsquelo. Filósofo griego. Sí, no sé. Exacto. Él pensaba que el mundo en el que vives nunca es el mismo. Y justamente como... te bañas en el mismo río 2 veces, porque el mundo está en constante cambio. Exacto. Lo mismo pasa con las naciones. O sea, cuando tú promueves la educación, siempre estás viendo al futuro, nunca ves al presente. Exacto. La gente mayor, en teoría, es el pasado. Y no son las personas que van a llevar el ritmo de la nación a la siguiente escala, pues. Lo mismo pasa
mismo pasa hoy en día y va a seguir pasando. Normalmente la educación y todo eso se invierte es para que el futuro de la nación esté asegurado, pues. Y Entonces, Eso, tú estás dispuesto a asumir a las personas que viven el ahora en Venezuela, a asumirlas en las desgracias, solamente por no querer tomar medidas el problema es que enfocadas en el presente puedes y tomar, dejar todo en manos del futuro. puedes perfectamente tomar medidas y gastar recursos en convencer y educar a esas personas adultas. Sin embargo, la educación vista en general no va orientado a adultos, va orientado a la siguiente generación que esto. Sin embargo, por supuesto, puedes gastar recursos y tomar medidas para educar a esa población adulta, y es algo completamente viable desde el punto de vista que lo proponga. ¿Sabes Pero por qué no son es recursos que se van a funcional? gastar. Disculpa que te interrumpa. ¿Sabes por qué no es funcional? Y es por el hecho de que cuando tú promueves algo que la gran mayoría de las personas no lo va a aceptar, porque como acabamos de explicar, en los países que normalmente son socialistas, y es porque la gran mayoría de la población acepta ese tipo de gobiernos. Es decir, cuando tú intentas meterlo en la cultura, Entonces, una pregunta, ¿cuál es la solución? Ya va. Lo que pasa es que tuve un problema aquí. Cuando tú intentas meterlo en la cultura y lo das como educación, la gente se te va a rebelar. Y como le estás permitiendo de que ellos tengan su libre pensamiento, próximamente escúchame, vas a salir en los próximos 2 años. Es decir, que no vas a tener tiempo para poder educar a los jóvenes para que en un futuro ellos puedan tener en las manos el futuro del país, pues. La forma de resolverlo. Entonces a la final no estás resolviendo el problema. Por eso principio. A la final no estás resolviendo el problema. Al final. Gracias. No, a la final. Gracias. Al final. ¿Ya terminaste? No, entonces para resolverlo, porque tú me ibas a preguntar cómo se resuelve. Para resolverlo, ¿qué? No, te voy a preguntar eso. Ah, ok, ¿qué me ibas a preguntar? Te iba a preguntar que cuando eliminas la libertad de expresión de esas personas, cuando les haces sentir miedo y no pueden expresarse libremente, ¿qué vas a provocar? Tú dijiste que si les permitías, o sea, si tú les enseñas a la población general valores distintos a los que ellos están acostumbrados, se iban a rebelar. ¿Y tú qué crees que va a suceder si los obligas a callarse y a aceptar todo lo que tú digas? Es básicamente lo mismo, es una espada de doble filo. Sí, se van a rebelar. La cuestión es que no significa que te vayan a sacar. La cuestión es que no significa que te vayan a sacar del poder. Es decir, que la educación... Tampoco que hablen libremente significa que te van a sacar del poder. Claro que sí. Okay, ¿cuántos periódicos han hablado mal de Maduro o de Chávez? ¿Cuántos? La realidad, actualmente ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. ¿Cuántos han hablado? Ok, ¿y tal cual? ¿Y tal cual cómo? Tal cual antes. Pero lo hizo, ¿no? El Nacional, Pero Nacional, mira, en algún momento. Sí, en algún momento lo ha hizo. dado su opinión. Tumbaron a Maduro por dar su opinión. Miren, Pero es que los periódicos lo hagan no es entonces la única manera. Mira, Esos son medios de comunicación y tú estás diciendo que vas a censurar espera, yo estoy hablando. Tú dijiste que vas a censurar la libertad de expresión de cada individuo porque eso puede provocar un alzamiento armado. Marico, ¿y no crees que censurarle a las personas y obligarlas a aceptar lo que tú le estás imponiendo es igual a eso? No, dijiste que se van a arreglar. Yo digo que va a ser un alzamiento armado. miren, Venezuela, Porque lo quieras o no, en el momento en el que quieras censura, en el momento en el que no le permita a la gente expresarse libremente en cosas nuevamente que no sean dañinas, vas a provocar reacciones violentas, especialmente en socialistas que ya sabemos cómo reaccionan cada vez que alguien le dice que no puede decir algo. Ok, si fuera así, entonces Inglaterra estuviera sumida en el caos, o toda Europa estuviera sumida en el caos por el hecho de no poder hablar sobre ningún tema de religión, en contra de las religiones, o en contra de la política actualmente en el poder. ¿Sabes la razón? La crisis, Una pregunta. Tengo rato queriendo hablar y me gustaría... Ok, disculpa. Ok, habla. Para no perder el punto, mira, fíjate, una de las cuestiones que significa el hecho de cortar ciertas libertades de expresión significa crear una especie de respeto y una especie de autoridad. Una de las razones por las que el gobierno cubano ha durado más de 60 años es porque cualquier persona que sea capaz
cualquier persona que se atreva a meterse con Fidel o su hermano o con el gobierno cubano es fusilada, así de fácil. Y del mismo hecho, si tú tienes un gobierno que está hecho para hacerle el bien a los venezolanos mediante la erradicación de lo que ha justamente dañado al país y lo que lo ha sumido en la miseria, lo mejor es que ese tipo de personas que quieren seguir difundiendo el socialismo sean calladas. Y si se atreven a violar ese silencio, bueno, van a recibir su castigo. Y eso lo que va a provocar es que el presidente que en ese momento esté poniendo las medidas que deben ser, no sea ridiculizado como es ridiculizado Maduro, porque cada una de las prácticas que él impone, de la Bolsa Club, lo que sea, vamos a admitir que la mayoría son saboteadas, porque la gente no es capaz de tomarlo en serio. Todos los afiches de Maduro son saboteados, todos los discursos son burlados en Twitter, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes esperar que la gente respete al gobernador? No, Mira, una cosa es que el gobernador no sepa hablar y haga el ridículo públicamente en cadena nacional, porque nuevamente te está imponiendo la cadena nacional, y si tú la ves es precisamente para reírte de él. Porque ahí no tienes la libertad de elegir. Si tú quieres ver otro programa y olvidas a Maduro. Si Maduro no pusiera las cadenas nacionales, créeme que ni la mitad de la gente se enteraría de las estupideces que hice. Y ahora, digamos que tratas de imponer esto del control, del respeto, de censurar las personas, de que las personas van a ser castigadas por hablar en contra del nuevo gobernante. Una pregunta: ¿cómo logras que los órganos de seguridad cumplan lo que tú estás diciendo? ¿Cómo lo logras? Mira, eso es como decir que en Cuba la gente cuando se reúne y se pone a tomar una cerveza, ellos no se ponen a insultar a Fidel. La cuestión es que públicamente no existe ningún tipo de... Pero una pregunta. Yo pregunté, ¿cómo haces que los órganos de seguridad hagan eso? ¿Cómo? Ah, bueno, ve a alguien, a marico, así como... No, digamos que no. Así como cuando pruebas cualquier crimen de vandalismo, una persona que llega y hace un grafiti en la pared, tú lo denuncias con la policía y esa persona va presa. Ajá, pero ¿cómo tú logras que la policía, que los militares estén dispuestos a hacer esto contra lo que ellos también están en contra? Es decir, ellos se oponen también a lo que tú les estás diciendo, porque es contrario a todo lo que durante años ellos han sido, que es corrupción, que es criminalidad, que es hablar mal, que es ideología socialista. ¿Cómo logras cambiar la mentalidad de ellos? Un momento. Es tan claro que la represión de opiniones es fascismo, ¿no? Sí, claro que es fascismo. ¿Y sabes lo que es el fascismo? El fascismo termina siendo siempre un movimiento reaccionario contra el comunismo. Y lo ha sido históricamente. Ok, muy bien. Por eso es que justamente y ha funcionado para erradicarlo. Ok, en Alemania no funcionó muy bien. En Alemania es comunista. Tampoco en Italia funcionó. Ok, bueno. Alemania, ¿cuántos inmigrantes tiene? Silencio. Evitar que tu país se subleven a que tú seas un país comunista. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Que los socialistas hablen libremente no es darles una medida socialista para que no se rebelen. Lo acabas de decir. Porque se ha comprobado que según las teorías de Marx, que él tenía razón en muchos aspectos, como por ejemplo, con el manifiesto comunista. Dime tú. Ok, bueno, pero déjame terminar, pues. Por ejemplo, de que en la Alemania del siglo XIX trabajaban las mujeres embarazadas y trabajaban los niños menores de 16 años. Y todo esto lo hacían por más de 12 horas, que eran explotados, que no eran bien pagados. Ve qué pasó, pero bueno. Me cortaron el internet. Ve, Ajá, ya estamos volviendo. Se me había caído el internet. Esta va a ser la segunda parte del debate. Voy a intentar grabarla, pero vamos a ver.
puedes pretender No. que tu justicia va a lograr ser aplicada Ya, solamente porque dip. tú deseas que lo haga. Es muy distinto Eso- ofrecer dip. algo a realmente realizarlo. Y no porque mira. realmente no lo desees, sino porque no puedes. Eso Porque es la totalmente situación del verídico país- y yo concuerdo Sí. contigo. Los militares son los que dominan este país, pero justamente Epa, por eso es tan epa. importante la figura de la autoridad. Por eso es tan importante imponer el respeto al gobernante y que lo que él diga es. Si tú llegas y les permites Epa. al militar tener una ideología y expresarla libremente, evidentemente esas personas van a tener mucho más poder y van a estar fuera de tu control. Y a Pero lo que párame quería bola. llegar antes de que me interrumpieras, cuando dijiste que era comprobado de que la mayoría de los países, cuando se veían ¿cómo es? Influenciados por movimientos fascistas, terminaban reaccionando los comunistas. Pero eso es totalmente falso. Dime un solo país que después de la caída de la Unión Soviética se haya rebelado los comunistas de ahí. Espera, ¿los comunistas contra quiénes? Los comunistas contra los fascistas se hayan rebelado, o que se hayan rebelado los comunistas en algún gobierno después de la caída de la Unión Soviética. Después de la caída de la Unión Soviética, de la mayoría, ninguno. Solamente hubo movimientos terroristas. Espera, solamente hubo movimientos terroristas financiados por la Unión Soviética. Oye, ETA Dip. fue financiado por la Unión Soviética. Y mira, Ella fíjate, fue financiado por la Unión la Soviética. mayoría, por ejemplo, el movimiento República, que antes no se llamaba así, sino que tenía otro nombre, pero era básicamente lo mismo. Está comprobado que junto con el PCB fueron financiados por la Unión Soviética y entrenados también para tumbar el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Y eso era uno de los fenómenos que era posible ver aquí en Latinoamérica. Pero una Dip, pregunta. dip. Después de eso, no hubo otros alzamientos militares después de la caída de la Unión Soviética. ¿Las FARC qué son? ¿Las LN qué son? El camino del sendero luminoso de Ho Chi Minh, ¿qué son? ¿IRA qué es? ¿ETA qué es? Mira, pero lo que yo te estaba diciendo era que justamente los movimientos fascistas eran un movimiento reaccionario contra el comunista. En el momento en el que tú llegas y reaccionas de esa forma tan fuerte, tan autoritaria contra ellos, ellos no suelen rebelarse, no suelen tener el poder para hacerlo, porque el comunista no solamente tiene que llegar y darte un fusil, sino que también tiene que convencerte y también tiene que hacer que tú creas en lo que él cree para que tú luches por eso. Pero entonces quiero que tú me digas cómo tú vas a obligar a alguien que tiene, gracias al capitalismo, tiene carro, tiene casa, tiene una buena familia y la puede mantener, tiene un buen trabajo donde está con aire acondicionado, cómodo, se siente tranquilo para que llegue y se alce en armas en contra del capitalismo. A ver, Espera un momentico. Mira, Andresito. Ya, Sí, habla, Dip. muy. Mira, Disculpa. que se me había caído el internet por un momento, o sea, hubo como 2 minutos que no pude grabar. ¿Qué fue lo que llegaron? Me acaba de regresar el internet, estoy grabando otra vez. Ok. Estamos hablando sobre el fascismo, comunismo, alzamientos militares, alzamientos militares no, alzamientos ciudadanos que tienen relaciones con el comunismo. Hablamos sobre fuerzas de seguridad, sobre libertad de expresión. Más o menos por dónde te fuiste, porque hablamos que jode. Hace como 2 Lo que minutos pasa es se que me yo te cayó el quería internet. explicar. Por Yo ahí quería más o menos, explicarte. por ahí más o menos. Yo quería explicarte que era falso que los comunistas siempre terminaban reaccionando ante la opresión, porque no había ningún país de la Unión Soviética que hubiera tenido una revolución bolchevique, así como Rusia, luego de la caída de la Unión Soviética. Comunismo. Espera, entonces Eso estás diciendo que deberían haber Ese- revoluciones como la Unión Soviética y no sería que surgen movimientos violentos con índole socialistas en países como capitalistas. Una pregunta, los Claro antifa- que los hay, no, claro que los ok, hay, pero es porque ajá, el esos punto países, mira, escucha, esos países no han sido tan afectados con el comunismo como lo es los países que estaban cerca de la Unión Soviética, los que vivieron la Segunda Guerra Mundial. ajá, pero ¿con qué quieres llegar? ¿A qué quieres llegar con ese punto? Con el hecho de que la caída de la Unión Soviética significó el alzamiento del movimiento fascista. Eso ocurrió en toda Europa. Era un desprecio total a cualquiera que fuera comunista. Entonces, justamente eso, oprimir las opiniones de ellos luego de la caída de la Unión Soviética, luego de que ellos perdieran todo su poder, igual que ocurriría aquí, luego de que caigan los comunistas, no les permitiría un alzamiento porque ellos estarían debilitados y no les permitiría ni siquiera difundir su ideología. Entonces, ¿por qué sería necesario perseguirlos y permitirles que se ocultaran, que no dijeran públicamente su ideología? En mi opinión, es mucho más útil que los comunistas digan que son comunistas a que se queden callados, nunca lo digan y nunca sepas quiénes son realmente comunistas.
Yo prefiero que lo digan, yo prefiero tener identificados a quienes son adversarios del país. Bueno, pero te recuerdo que la mayoría de los comunistas en este país que tienen relevancia y que de verdad son alguien y que son los que de verdad importan para perseguir, ya sabemos quiénes son. Son los chavistas y los de la MUD. No todos los de la MUD son comunistas, muchas de las personas que siguen a la MUD son... 70%, son 80%. Bueno, pero, ok, comprendo tu punto. Y, o sea, y si tú no eres nadie, yo no tengo por qué perseguirte por lo que tú dices, ni tomarme el esfuerzo. Pero en el momento en el que yo vea que tú, mediante tus opiniones, estás influenciando a los demás y quieres devolvernos a ese mundo tan horrible que es la Venezuela de hoy, discúlpame, pero vas a tener que ser reprendido. Entonces serías como Alemania con los nazis actualmente, ¿no? Igual que Alemania con los comunistas en el momento de los nazis, igual sí, que Alemania con los nazis. Bueno, exacto. Entonces, ¿tú crees realmente que las medidas que ha tomado Alemania para contener el nazismo en su territorio han funcionado? ¿O al contrario, han creado que más personas se sientan identificadas con el nazismo? Mira, esas personas siguen siendo una minoría y siguen siendo cada vez más criticadas y juzgadas por la mayoría de los movimientos políticos. Sí. Ok, siguen siendo criticados por la mayoría de los movimientos políticos, pero ¿no crees que de igual forma están creciendo? ¿O qué crees que es el auge de la alt-right en muchos países? Y alt-right, ok, inició en Estados Unidos, pero también hay movimientos con índoles nacionalistas, fascistas, en otros países. ¿Por qué crees que haya sido? Alt-right no es necesariamente... No, ya, yo comprendo la diferencia, no es necesariamente, pero en Estados Unidos el alt-right también tiene integrantes que son fascistas. ¿Por qué crees que este surgimiento nuevamente de la ideología nacionalista, socialista nacional, porque no es nacional socialista, eso fue una confusión de la traducción al español, pero bueno, ¿por qué crees que sea? Fíjate, primero tanto Estados Unidos como Europa han sufrido una serie de ataques terroristas, que es mucho más fácil identificarlos como problemas, generalizando de que lo que los está atacando es una raza. En este caso, la raza de las personas que pertenecen al Islam. No es una raza, una religión. Sí, yo entiendo la diferencia, pero por eso te digo, la raza que pertenece a la religión del Islam. Generalizan a ese tipo de personas. Entonces, los movimientos alt-right, generalmente cuando son clasificados o calificados como nazistas, es porque tienen críticas de índole racial a las personas, y es porque ellos justamente buscan acabar con ese tipo de cosas. Si nos vamos, por ejemplo, a Donald Trump, que es de extrema derecha, él justamente también es un movimiento reaccionario contra la inmigración masiva que ha habido en su país, contra la pérdida de trabajo de las personas en su país, porque los censos en gran parte no pueden incluir a las personas que están ilegalmente en su país, lo que le trae ciertas problemáticas de abastecimiento, de servicios para las personas que sí están legales para su propia población. Y justamente por eso son apoyados, porque detectan que problemas externos están trayendo problemas internos. Entonces ellos necesitan cerrar sus fronteras, necesitan cerrarse más, necesitan nacionalizarse. Por eso están surgiendo esos movimientos de derecha. Puedo suponer que no apoyas la globalización ni nada de los movimientos que deberían ser del futuro, ¿no? Supongo yo. ¿Por qué deberían ser del futuro si nos han hecho tanto daño? Se refiere a que deberían ser el futuro porque están surgiendo, a eso se refiere. No, bueno, que esto en el futuro, a eso. Opino que es básicamente lo que opino. Si la humanidad básicamente se quiere sustentar en esta vaina, hay que literalmente unirse todo el mundo sin importar nacionalidad, pues. Pero este es simplemente mi... Ok, si te vas a burlar, perfecto, no hay problema, pues. ¿Con qué fin? Espera, ¿puedo intervenir porque están cambiando otra vez el punto? Ok, sí, siguen con su punto original, no hay problema. Nos hemos desviado demasiado del punto original. Sí, bastante. ¿No crees que el surgimiento de los movimientos nazis, fascistas y comunistas surge de que ellos no pueden expresar libremente sus ideas y que públicamente se les demuestra que están equivocados? Porque cuando empiezas a victimizarlos, cuando empiezas a buscarlos como víctimas, a ponerlos como pobres personas que son víctimas de un gobierno opresor, la gente crea simpatía por ellos. Los pones como víctimas y la gente va a querer unirse a ellos o comprenderlos o apreciarlos, bla, 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 que fue lo que sucedió, pongamos el ejemplo, del separatismo catalán.
en el momento en el que los policías españoles y la Guardia Civil atacaron y golpearon a los catalanes, ¿cuál fue la propaganda que vendieron los catalanes? Nos están reprimiendo, ellos son malos, nosotros somos víctimas. Eso va a suceder con el comunismo y va a lograr que más personas se unan y van a decir, estos hijos de putas capitalistas están oprimiendo a las personas que tratan de luchar por su libertad. Los medios aman a las personas. Sí, pero fíjate, te contradijiste cuando dijiste que los nazis eran censurados, pero que también eran criticados. ¿O es una cosa o no, si están censurados no lo puedes criticar? Me refiero a que en el momento en el que los censuras, en el que no permites que expresen libremente sus ideas, no puedes criticarlos. Es decir, no puedes invitar a un nazi, pongamos el ejemplo de Alemania, en Alemania, a que exprese públicamente sus ideas y refutarlas todas sin que el tipo tenga que ir a prisión por expresar esas ideas. Entonces, claro, entonces no puedes refutarlo públicamente y no puedes demostrarle a la gente públicamente que sus ideas son tontas. Ojo, usando el ejemplo de nazi en Alemania, porque no hay un país en el que el comunismo esté prohibido como per se. Pero fíjate, existen muchas ideologías que actualmente concuerdan con el nacionalsocialismo, por ejemplo. Pero esas ideas son censuradas en el momento en que empiezan a tener una índole únicamente racial. Y ahí es cuando empiezan a ser criticadas porque no tiene fundamento alguno, aparte de que esa persona tiene un color de piel tal y lo hace actuar de tal manera. Ok, pero esto es racismo. Son censuradas. Pero me refiero a cómo desmientes o refutas una ideología en particular si no estás públicamente apoyando el intercambio de ideas para refutar esas ideas. Es decir, que no hay que apoyar un intercambio de ideas para comprobar que el nacionalsocialismo mató a millones de personas. No hay que crear un intercambio de ideas para decir lo mismo del socialismo y para decir que el socialismo falló aquí. Andresito, escucha, es que va a haber personas que lo van a defender. Si tú permites que esas mentiras sigan creciendo y van a seguir creciendo, porque no puedes refutar públicamente a la persona que te dice algo que está mal. Exacto, está llegando. Pones a un comunista, no sé, en el aula magna, a hablar de comunismo y pones a Carlos Rangel, el escritor del Buen Revolucionario, del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario, y se ponen a discutir, inmediatamente por los argumentos, la gente se va a dar cuenta que está ahí, que el comunista es un pobre idiota y que Carlos Rangel tiene razón con todo lo que dice. Pero si los ocultas, si permites que crezcan en la sombra, que la gente sienta curiosidad, pero públicamente no vea que las ideas que los comunistas están presentando en secreto no son rebatidas en público, no son refutadas, no tienen una contrastación, solamente ven que alguien públicamente dice el comunismo es malo por esto y esto y esto. Ajá, pero yo estoy escuchando tu versión de los hechos, yo quiero también escucharle del comunista. No, el del comunista no puede hablar porque está prohibido. Entonces puede que el comunista tenga razón. Es decir, que tú dices que los comunistas tienen que hablar solamente para que sean ridiculizados frente a todo el mundo. No ridiculizados. Sí. No ridiculizados, pero para que la gente se dé cuenta de que sus ideologías no son las correctas. Se llegó a Si tú censuras a alguien, la gente va a creer que esa gente está oprimida. Y los medios, la gente, el pueblo en general, cree que la gente no va a intentar tumbarte. ¿Sabes cómo la gente se da cuenta que el comunismo, el socialismo, todas esas cosas son estúpidas y no son correctas? Viendo aparte de eso, pero viendo las consecuencias que eso ha traído tanto en la Unión Soviética como en Venezuela, así de fácil. No tienes que llegar y darle libertad de expresión a ese tipo de personas, sino simplemente ridiculizarlos porque la misma historia lo hizo ya. No tienes que darle el derecho a que ellos difundan sus ideas. David, un ejemplo. Entonces no apoyas el intercambio de ideas. David, un ejemplo. Claro que tú apoyas que exista el debate contra las personas que son pedófilas. O sea, que se les permita tener ellos sus grupos y se puedan congregar y puedan debatir sus ideas. Espera, Christoph. El punto que yo fue libertad de expresión siempre que no afecte negativamente a otra persona. El comunismo afecta negativamente a toda la nación. Y no solo eso. Mira, dime algo. ¿Qué es afectar negativamente a una persona? Porque si tú me insultas, yo pudiera ser delicado y eso me pudiera afectar emocionalmente. Así que, ¿de qué estás hablando?
Ok, tus sentimientos son irrelevantes, es una discusión. El problema es cuando planteas tener relaciones sexuales con una persona que no tiene conciencia de lo que es una relación sexual, mucho menos sin su consentimiento lógico, o consentimiento consciente, mejor dicho, lógico no. Consentimiento política. O sea, ya hay consentimiento inconsciente también. Por cierto, no tengo idea de qué están debatiendo. Me dijeron varios del server Noticiero Andrógeno que llegaron para acá. Pensé que estaban hablando de política y ahora resulta que estaban debatiendo de pederastia o no sé. Así que no, estamos hablando de política. Solamente que hablando de política, pero nos desviamos demasiado del tema. Si estábamos hablando de política, pero nos desviamos demasiado del tema. No, sino que alguien vino y comparó una ideología política con una enfermedad mental, lo cual no tiene puto sentido. Pero, espera, tengo una pregunta. El comunismo... Fue un ejemplo. Dios mío, Entiendo que son ejemplos. por ejemplo, lo La pregunta principal era qué pasaría si Acuaviva iba a llegar a la presidencia. Mira, Dip, ¿Por qué en sucedió Occidente está prohibida la pornografía infantil, está prohibido que los partidos pedófilos generalmente lleguen al poder, está permitido que los pedófilos en sí expresen sus ideas pedófilas. Quiero que me digas si ha habido una sublevación de pedófilos en algún país del mundo. Disculpa, no puedes pretender que una ideología política sea lo mismo a una enfermedad mental que debe ser eliminada. La comparación es completamente ridícula y lo sabes. O vas a considerar que el comunismo es una enfermedad mental. Ya, bueno, está muy cerca. Estamos ya por otro camino muy raro. Ajá, ya, exacto, David. Tú no consideras que el comunismo, o sea, pero creer en el comunismo no es prácticamente, es cercano a una enfermedad mental. Como tal, no puede ser variado. Yo dije cercano. No, obviamente no es una enfermedad mental, por más que queramos creer que esos tipos deben tener algo malo para creer que el comunismo es bueno. Eso es lo malo. No deberían, mira, en serio, no deben considerar un partido político o una ideología política una enfermedad mental ni nada por el estilo. Están llegando a un extremo demasiado ridículo, personalmente. Es que la pederastia intentó meterse en la política, por eso es que digo. Y funcionó. Hay un presidente pedófilo en algún país del mundo. A eso es lo que voy. ¿Cómo te digo? De que si se les permites, o sea, como te digo, no porque ellos entren en la política significa que no sean enfermos mentales o que no tengan algún tipo de problema. Pero contéstame, Dive. Christoph, el punto es que no es lo mismo comparar una ideología política a una enfermedad mental. Ese era el punto. Una enfermedad mental que afecte negativamente a otras personas no puede ser permitida. Y el comunismo que está haciendo que el 30% de la población venezolana se esté muriendo de hambre no le afecta a nadie, está bien. Claro, en primer lugar, lo que está causando todo esto es la corrupción de esos comunistas. La corrupción de esos comunistas es lo que está causando el verdadero problema de todo esto. La ideología en sí no causa todos los problemas de una nación, lo que causa es la corrupción que viene detrás de la ideología de la que se enmascaran esos políticos. Eso es absurdo, porque hay ideología Acuaviva, escucha, no, hay ideologías políticas. Escucha, Acuaviva. Coño, mira, Acuaviva, yo voy a hablar antes que tú. Marico, yo no he dicho este es mi servidor, o sea, no he dicho nada desde que llegué. Déjame responder al punto del carajo. Déjame responder el punto del carajo. Yo también quiero responder al punto. Porque precisamente tú lo puedes hacer, marico, pero tú llevas hablando en los últimos 10 minutos que llegué. Yo he dicho dos palabras. Marico, pero ¿ves cómo desperdicias el tiempo en esta vaina cuando ya lo hubiera podido haber respondido 5 veces? Pero no lo dices tú, o sea, y no lo podía haber dicho yo. Mira, primero, porque en ningún momento... Porque pensamos igual, ¿verdad? Somos los gemelos, pensamos igual. No podemos, yo tengo una mente grande, tú tienes una barbilla grande. A menos que hubiéramos sido hermanos gemelos malvados, otra vaina. Pero mira, marico, en la comedia te mueres de hambre, una ideología, en la política, en todo lo demás pero dale, adelante. Mira, una ideología inherentemente no es mala, a menos que establezca, tenemos que hacer esto para la dominación. El problema es que el comunismo es malo, porque la aplicación del mismo comunismo permite que las personas puedan actuar libremente sin que nadie las detenga, y la corrupción, la represión, la censura surge libremente. Entonces el comunismo como tal, si no se aplica, es una ideología cualquiera, es un libro de ciencia ficción. En el momento que viene algún imbécil y trata de hacerlo, empieza a surgir lo malo, porque el comunismo es inaplicable porque deja de lado la naturaleza humana, y la naturaleza humana, dale el poder suficiente que le da la aplicación del comunismo en un país,
va a terminar en lo que siempre termina: hambruna, miseria, Esto se muerte. prendió fuego. Ese es el Entonces punto. vas a dejar Ok, ahora puedo hablar. ¿Puedo hablar? Ya, un Ajá, momento. sí, dale. Ok. Chamo, eso es lo más... es demasiado fácil decir que es lo más estúpido que he escuchado esta semana, pero es que ya todo el mundo sabe que no sabes nada de política, así que es irrelevante. Pero el que diga... Puedes dar tu argumento. El que digas que una ideología, Eso fue mira, una falacia el personal. que digas que una ideología solo afecta a alguien cuando se implementa, es como que digas que el agua moja. Islam no Ok, tiene... una pregunta. El La agua te gente cree moja. en el Islam. El agua te moja cuando tú no la estás tocando. Sí. ¿Qué tiene de malo el Islam si nadie cree en el Islam? Dime. Nada. Si nadie Exacto. cree en el Islam. Pero ese es el punto. Cualquier ideología pudiera aplicarse que dijiste. Encima de eso dices que Pero una eso es lo que estoy ideología solo diciendo, es mala. que cualquier Encima ideología de eso, es mala. encima de eso dices que una ideología solo es mala cuando dice esto es lo que tenemos que hacer para la conquista, para la dominación. Pero todas las ideologías dicen eso. Lo único No, que pero cambia escucha. son los escucha, pasos a tomar. esa ideología- Chamo, Mira, una pregunta. Se prendió este fuego. Veamos el Islam. Prendimos esto fuego. El Islam te dice explícitamente: tenemos que matar a todos los infieles. Sí. ¿Te lo dice? ¿En qué parte? Existe Pues una... búsquenlo en Wikipedia, no puedo adelante, buscar. láncese. Lo puedo buscar ahorita, pero para no perder el tiempo te voy a citar según lo recuerdo. Existe un versículo en el Corán que te dice que deberías atacar a todos los que no crean en tu credo, pero no deberías hacerlo dentro de tu templo sagrado, Ajá, porque ellos son unos ¿Quién la impuros. hace? Búscalo. ¿Tienes fuentes de eso? Sí, tengo la fuente. honestamente, Adelante. Pásala pero- por... el que sepa, el que no, el que no sepa nada de nada, me resulta tan ofensivo, chamo, No, no espera, sabe pues. nada de nada. Falacia ad hominem, hermano, espera. Gracias a marico, ve clases de debate con carajitos de 10 años. Ay, chamo, me acaban de Escucha. hacer un ataque personal. Mira. Aprende antes de hablar, marico, si no sabes, no hables. No, tú aprendes a no atacar a las personas y aprendes a dar Thunder, argumentos. Thunder, Ya vaya. mira, lo acaba de mutear. Que alguien es irrelevante. Thunder, escucha, lo acaba de mutear. Aquaida, te tengo que mutear. No me gusta tener que hacerlo, pero no puedes utilizar ataques personales para defender un argumento. Por esa razón rechacé el debate contigo las 3 veces que viniste a buscarlo. Y nuevamente vienes al servidor y participas en un debate. No buscaste el debate, sino que viniste a un debate que ya estaba formado y en el que tus seguidores llegaron. Y el punto original era: este plan para la nación es funcional, y estamos hablando de tu plan. Y terminamos hablando sobre comunismo, sobre pederastia, sobre nazismo, sobre levantamientos armados. Yo que estén respecto al argumento que presentaste sobre el Islam, de que el Islam no es malo si nadie lo aplica, es cierto. El comunismo no es malo si nadie lo aplica. En el momento en el que llegan personas que utilizan esa ideología para sus fines particulares, está mal. Y no significa que no podamos ligar al comunismo a lo que ha causado. Que debamos decir, las personas son culpables de lo que ha hecho, pero el comunismo no es por sí mismo malo. Tenemos que admitir que las veces que las personas tratan de aplicar el comunismo de una u otra forma, van a terminar en lo mismo siempre. Ok, pero déjame responder eso. Tú eres dices de Christoph, que ¿no? algo no... Sí, yo soy Ok, Christoph. dale. Tú dices que no hace nada malo si simplemente no se aplica. Pero entonces lo mismo podríamos decir de cualquier cosa. Por ejemplo, lo de la pederastia. Si no se aplica la pederastia. O si no salen, si no se o si aplica. no existen los Exacto. pedófilos. Exacto, si no existen los pedófilos y no se aplica en la pederastia, entonces no hay ningún problema, pues es simplemente un concepto y no le hace daño a nadie. Pero entonces sabemos que es ilógico intentar refutar las cosas así, porque sabemos que la pederastia y los pedófilos son malos. Es- Pero no puedes, ok, no pero puedes lanzar un argumento como ahí ese. nuevamente, O sea, no, sino que estás errado de usar eso como argumento, pues. No, escucha, es lo que, es una es lo que cosa, voy. es una enfermedad mental, y ahorita leo lo que Pero, pusiste, papá. porque ya que estoy ahorita. Una cosa es hablar de una enfermedad mental que no es que no hay que rebatirla, hay que eliminarla. Una ideología se refuta, son cosas distintas. Yo Refutar entiendo la lo que dices. medicina Porque- a la enfermedad, que es una ideología. Rey, es tu argumento, lo que Escúchame, es débil Rey. es por eso, por la comparación que tiene. Pero es que yo no lo comparé con la pederastia, tú lo comparaste con la pederastia. Es que se puede comparar con cualquier cosa. No, no y- se puede comparar con la pederastia sin caer en una falacia. No se puede hacer. Genial. Escucha, Genial. Yo entiendo por qué Ok, lo dime. comparas con la pederastia.
Yo entiendo. Yo por ser extremista, yo sé que lo hago por ser extremista. Pero mientras no toque un menor no le está haciendo daño a nadie. No le está haciendo daño a nadie hasta que toque un menor, está bien, pero tú le vas a permitir pensar y difundir que tocar a un menor está bien. Entonces, si él comparte un video de un niño desnudo por ahí abriéndose el ano frente a una cámara, entonces él no está haciendo daño a nadie. Andrés, escucha. Andrés, escucha. Disculpa, Andrés. Les estoy dando la razón, les estoy diciendo que la comparación es, se puede hacer. Te estoy dando la razón. Dale. Ok, pero Andrés, se continúa. Verga, Cuavía tiene un GIF de mensaje. Ok, ajá. Una enfermedad no es lo mismo a una ideología. No es lo mismo. Una persona con enfermedad es tratada o es eliminada, dependiendo de la gravedad de su enfermedad. ¿Escucha? Bueno, el comunismo... Es curioso que digas eso, mira, para que no se pierda el punto, y luego te dejo continuar libremente. Incluso el comunismo, el neocomunismo, ha permitido que movimientos pedófilos encuentren un fundamento de igualdad en que ellos deberían expresar su libertad sexual con los niños, gracias al comunismo. Ok, en ese caso, esa aplicación del comunismo está mal y debe ser eliminada. Está muy mal. Está muy mal. Pero tú dices que no tiene nada que ver la ideología. Pero es que ahí es donde te voy, de que tú dices que la ideología se refuta. Pero eso es cuando se mezcla. Y no, papá, tú la tienes que erradicar. Tú la tienes que erradicar cuando la ideología promueve la enfermedad mental, la permite. O sea, eso es lo que voy. Escucha, en eso estoy de acuerdo. Pero entonces ¿cómo me puedes decir que el comunismo no es una enfermedad mental? Si él promueve el acto de enfermedad mental. Científicamente no es una enfermedad mental. Usen argumentos, no consideraciones. Es que es un argumento, papá. Es que es un argumento. Tener una opinión en una ideología no es una enfermedad mental, por el amor de Cristo. Papá, mira, si la ideología te permite en el que tú aceptes a esas personas que tienen enfermedad mental y que ellos propaguen su, vamos a ver, no sé, ideología, no sé cómo llamarlo, porque ya no lo puedes llamar ideología. Sí, ellos también no sé cómo lo quieres llamar. Sí, es que no sé, él lo llamará de otra manera distinta. Que ellos compartan su pensamiento, entonces eso no es enfermedad mental porque es parte de la ideología, pero eso no importa, eso es aparte. O sea, no puedes atacar mi ideología porque tiene otras cosas. Pero coño, estás promoviendo la enfermedad mental. Entonces son unos enfermos mentales. Pero una pregunta, ¿todos los comunistas están promoviendo esa ideología? Si la política... No, pero su difusión fue la principal culpable de que ese tipo de ideas surgieran. Miren, vamos a dejar que Thunder hable porque él ha tratado y eso fue mi culpa que no lo haga. Adelante, Thunder. Lo que trato de decir es que coño, o sea, está bien, o sea, la comparación tiene sentido. Porque, por ejemplo, el Corán es una ideología y si se dice como lo que pasó a Coavia, que decía que en el Corán dice que puedes matar a los que no crean y bla, bla, bla. Coño, el Corán es una ideología que si nadie cree en ello, no le hace daño a nadie. Pero cuando la gente cree en ello y lo aplica, le hace daño a las personas. Se puede aplicar lo mismo al comunismo. Si tú puedes creer en el comunismo, pero mientras no lo aplicas no le haces daño a nadie. Pero cuando lo aplicas se da la hambruna, empieza a morir gente y se vuelve todo un verguero. Mira, y las personas que lo quieren aplicar, no son justamente los que creen en ello y los que quieren difundirlo. Exactamente, eso es lo que van a permitirlo. Pero escucha, ¿cómo no se permite? No se permite educando a la población, demostrándole que hay una alternativa que funciona. No es una alternativa del futuro, es una alternativa de control de daños, no es algo para el presente. Entonces eso nos lleva nuevamente al mismo punto en el que estamos al principio. ¿Cómo logras que las fuerzas de seguridad logren imponerte unas ideologías y hagan cumplir las leyes que tú les estás imponiendo? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo? Ese es el punto. Así de fácil. ¿Con quiénes? Con otras fuerzas de seguridad. Con algo que se llama horca. Ajá, y tú vas a cargar la horca, tú vas a construir la horca, tú vas a poner a esas vergueras de personas a ponerse en la horca, ¿tú? Sí. Ok. Claro. No. El problema es que la muerte crea mártires. Pero es que David, si intentas atacarlo con vainas así, es que ¿cómo quieres que te responda, papá? ¿Qué esperas, güey? Sí, o sea, ahorita, das argumentos de verdad bastante extremos como para no te respondan. Miren, voy a dejar que Cuavia hable porque nuevamente está hablando sobre el Corán y tengo que responder lo que dijo. Mira, ahí te pasé al menos 4 versículos en el que se dice que hay que matar a los niños. Aquí, Sura 4, versículos 56 y 57.
a quienes no crean en nuestros signos arrojaremos al fuego. Siempre que se les consuma la piel, se la repondremos para que gusten el castigo. Alá es poderoso, sabio. Una pregunta. ¿Cuántos musulmanes aplican esto? O sea, en su No importa, ya va, Como la mitad más o menos, diría yo. Mira, ya va. Espérate, ya va. Todavía, estoy muteado todavía. No, Aquavita. Pillen una cosa. No, Sucede lo bájala. siguiente. El último. Marico, ¿pueden dejarme hablar por un segundo? Que no es muy Dale. la 10. Ok. Ahora. Dib, cuando a ti se te dijo que en el Corán decía que había que matar a los infieles, tú dijiste que eso no era cierto, que se lo mostraran. Te lo mostramos y ahora en lugar de admitir que estabas equivocado porque jamás Pero en es que tu sí, vida equivocado. has leído ni 10 páginas del Corán, Pero estoy en lugar de equivocado. admitirlo, te lanzas a otro punto y dices, bueno, sí, pero ¿cuántos musulmanes aplican eso? Que no viene al caso, pero si quieres hablar de eso, te das cuenta de que a diario, obviamente no lo haces porque no estudias este tema, yo sí, te das cuenta de que a diario, todos los días, desde hace unos 10 años por lo menos, desde que se empezó a recopilar esta base de datos, que la pueden ver en Wikipedia, también la pueden ver en varias páginas como thereligionofpeace.com, sale una recopilación de ataques terroristas llevados a cabo por grupos terroristas musulmanes. Todos los días, Bueno, ya 10 volví. años, hay ataques terroristas llevados a cabo por musulmanes en alguna parte del mundo. Todos los días. Así que cuando tú dices cuántos musulmanes llevan a cabo estas palabras que están en su libro, ellos toman como la palabra definitiva de Dios, pues la respuesta es suficiente como para que el resto del mundo se dé cuenta de ello. Ok, ajá. No es solo eso, Código. Déjame responder, ¿puedo? Dale. Gracias. No es solamente eso. Ok, me equivoqué. No he leído el Corán.